Señor José Domingo Pérez, ¿cómo está? Muchas gracias por conectarse con Fuerte y Claro. Muy buenas tardes, le agradezco la oportunidad y quedo atento a las preguntas. A ver, empecemos entonces un poco por esto, ¿no? ¿Ya usted cree que con este final canto de que pasa la segunda vuelta se va a acabar todo el tema del fraude sin pruebas, la narrativa que cuestiona los resultados? ¿Cree que van a seguir intentando petardear la democracia? ¿Cómo la ve? ¿O cree que ya finalmente esto tendría que acallar todos esos rumores? Bueno, queda claro de que este retraso para la proclamación de las candidaturas que pasan a segunda vuelta forma parte de todo un plan para deslegitimar la posible victoria que obtenga el candidato Roberto Sánchez en esta segunda vuelta. Ujú. Queda claro también de que el candidato perdedor, Rafael López Aliaga, se va a plegar a lo que es la candidatura de la señora Fujimori, y hay que tener en cuenta de que esta candidatura ha alzado las voces de un golpe militar Sí, democrático, grave. es decir, es bastante grave e intolerante y debería llamarnos a la reprochabilidad de quienes creemos en la democracia. ¿Cómo es posible que se pueda haber permitido no solamente que se hable de un posible golpe militar en nuestro país, sino también de violentar a las autoridades, como hemos visto en las diversas manifestaciones del señor Rafael López Aliaga? Bueno, ese es el lado que la señora Fujimori representa, y que en esta segunda vuelta va a tener que competir contra la opción democrática que representa Roberto Sánchez, y que lo que procura es tener una base ancha de entendimiento con diversas fuerzas políticas democráticas, y eso es lo que en estos días se va a dar a conocer, es decir, los consensos que se han logrado una vez de que ya se han proclamado oficialmente los resultados por el Jurado Nacional de Elecciones. Ujú. En cuanto al equipo de Juntos por el Perú, ¿cómo lo han tomado? Esto además me imagino que ya implica una muy breve campaña hacia la segunda vuelta. Hoy han hecho un anuncio importante en la incorporación del ex canciller Manuel Rodríguez y también de Pedro Franque para el área de la economía del proyecto de Juntos por el Perú. ¿Cambia en algo el panorama? ¿Ya empieza a ser quizás un poco más evidente la estrategia de campaña? ¿Vamos a tener anuncios de nuevos cuadros esta semana quizás? Obviamente, a partir de esta declaratoria formal ya del Jurado Nacional de Elecciones de que Juntos por el Perú, con su candidato Roberto Sánchez, pasan a la segunda vuelta, ya se pueden hacer esta clase de anuncios. Usted ha citado el día de hoy, por ejemplo, la presencia del embajador Manuel Rodríguez Cuadros en un evento muy importante organizado por la Embajada Suiza sobre minería responsable, y en ese evento en el que ha participado Roberto Sánchez, se ha podido ya presentar en público al embajador Rodríguez Cuadro. También se iba a presentar a Pedro el Franque. economista Pedro Franque. Lamentablemente, por una cuestión personal, no pudo estar en ese evento, pero el candidato Roberto Sánchez ya ha señalado que forma parte del equipo técnico del partido, y que seguramente va a haber mayores presentaciones en lo que corresponde en esta semana que estamos iniciando. No, no nos va a adelantar, nos va a hacer esperar a los cuadros que se van a anunciar en la semana. Lo que pasa es que de manera responsable, el día de hoy, por ejemplo, tenemos a las 4 de la tarde una reunión en el partido, y ahí se van a dar a conocer, entiendo ya los detalles finales, y corresponde obviamente al candidato Roberto Sánchez y a la Ujú. propia dirigencia señalar la fecha y obviamente la hora en donde se van a hacer estos anuncios formales, no solamente del equipo técnico, sino también de los entendimientos que se han llevado a cabo con diversos líderes democráticos. Yo quería preguntarle, señor José Domingo, yo sé que usted lo ha dicho antes, digamos, en algunos eventos, pero me genera como curiosidad, y creo que un poco también a la audiencia, ¿cómo fue ese acercamiento? Porque uno ve hoy a Roberto Sánchez que confía bastante en usted, han estado juntos en Villa El Salvador, lo acompañó a este evento en la Embajada Suiza, están pasando como bastante tiempo juntos, ya se habla de un proyecto comunitario en Juntos por el Perú. Usted anunció que iba a hacer defensa de Pedro Castillo, me parece que el 5 de abril, y a las pocas semanas la incorporación en Juntos por el Perú.
Fue Pedro Castillo quien lo introdujo a Roberto Sánchez, quien además lo convenció de confiar en Roberto Sánchez y en el proyecto comunitario del partido. No sé, un poco ahí esa interna me genera curiosidad cómo se dio, cómo es que usted tiene ese acercamiento. Bueno, yo creo que todo peruano que ama al país debe elegir la opción democrática de Roberto Sánchez y el miedo que supone la señora Fujimori y todo lo que ella representa para nuestra patria. Creo que esa es la especial motivación que hace que uno no sea indiferente a lo que viene ocurriendo en este momento en nuestro país, en esta contienda electoral. Porque mire usted, de un lado tenemos, nuevamente lo repito, alguien que reivindica un golpe de Estado como fue el de su padre, Alberto Fujimori, Ujú. y levantan las voces para que haya otro golpe militar en el país. Pero no solamente eso, representa los últimos años, después de la vacancia que sufrió el presidente Pedro Castillo, apoyándose en el gobierno de Dina Boluarte y los siguientes, en donde la tasa de criminalidad ha aumentado de una manera preocupante que hace que la inseguridad sea un problema latente. Del otro lado tenemos a Roberto Sánchez y esta posibilidad de que abre una esperanza de que podamos vivir en democracia, que nuestros derechos se respeten y poder tener esa tranquilidad que creo que todos anhelamos. Yo creo que esa opción obviamente me lleva a definirme por apoyar a esta última candidatura, la de Roberto Sánchez. Pero fue Pedro Castillo quien, digamos, quizás le solicitó hacerlo, le dijo considéralo, o vino más de Roberto Sánchez. ¿Cómo fue ese acercamiento? No, no. Yo creo que el presidente Pedro Castillo me confió la defensa en el ámbito legal y en la defensa en el ámbito político, Ujú. pero la decisión fue mía. Me queda claro de que, y lo repito, amar al Perú implica decirle nunca más al fujimorismo, y creo que la opción en este momento, en este balotaje de segunda vuelta, es la única, la de Roberto Sánchez, es decir, apoyar lo que es la democracia. Y creo de que espero que muchos peruanos y peruanas, sobre todo que consideran de que este radicalismo que representa la señora Fujimori, este extremismo que representa el señor López Aliaga, no es la solución para los problemas de nuestro país. Correcto. Usted hablaba ahorita de miedo, ¿no? Del temor que implica o del riesgo, mejor dicho, que considera que implicaría el retorno de Keiko Fujimori. Quizás incluso un poco más personal en su caso, porque ella digamos que ha sido muy clara con respecto, está clarísimo que usted no es la persona favorita de Keiko Fujimori, ella ha sido muy clara en cuanto a que ella emprendería, digamos, una búsqueda de que usted termine en la cárcel, ella lo ha dicho directamente. Teniendo quizás la noción de que está el fiscal Gálvez en el poder, ¿considera que podría haber un engranaje que sería más riesgoso para usted a nivel personal, como que se podría emprender una vendetta política, quizás? ¿O ya está en Bueno, curso? No sé, ¿qué considera? no solamente ha indicado de que mi libertad está en riesgo, la candidata Fujimori, sino también solicitó o invocó a la justicia divina para que se hiciera cargo Cierto. de mí, con lo cual es una amenaza vedada que lanzó quien ahora pretende ser presidenta de la República, como es la señora Fujimori. Pero más allá de estas circunstancias en las que puedo ser un objetivo claro de toda esta organización a la que en juicio oral denominé organización criminal, queda claro que no soy, digamos, la única persona que ve un serio problema de lo que representa el fujimorismo. Yo creo que profesionales de diversas áreas, dirigentes, líderes, personas en cualquier otra actividad, considera de que el fujimorismo es algo nefasto, y el fujimorismo representa lo que estos últimos años hemos padecido en nuestro país, este pacto mafioso que se ha Ujú. instalado en el Congreso de la República y que tiene diversas ramificaciones en las diversas instituciones del Estado. Usted señala, por ejemplo, el caso de la Fiscalía de la Nación, y Sí, recientemente hemos visto el baile de la impunidad entre la el Bane, fiscal de la Nación. Exactamente, y la Bane o Patricia Patricia Benavides, a Benavides. quien le había archivado hace algunos días una investigación bastante Mm, seria. Es por eso que si la primera vuelta
nos dio la oportunidad a los peruanos y peruanas de acabar con el pacto mafioso, esta segunda vuelta es otra oportunidad para no entregarle el país a este pacto mafioso que ya controla diversas instituciones en nuestro país, que tiene una presencia muy importante en el Congreso de la República, y esperemos que haya este voto responsable para no permitirle que capture nuestro país y se forme esta anhelada dictadura que ellos vienen anunciando a través de sus plazas o mítines que vienen realizando con los adeptos del señor López Aliaga. La semana pasada, en la línea de lo que estamos hablando, usted se presentó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el Congreso. Tuvo ahí un pequeño altercado, ¿no? Directamente con el señor Montoya. Quisiera verlo brevemente para que la audiencia tenga un poquito de contexto y luego le volvemos con la respuesta a la pregunta que le voy a hacer. A ver, vamos a verlo, por favor, querido switcher. Este Congreso de la República no recuerda que mientras ustedes generaban la crisis de gobernabilidad contra el presidente Pedro Castillo, el hijo del pueblo se preocupaba por su pueblo y atendía las necesidades ante la pandemia del COVID-19. Acá no hay ningún hijo del pueblo que esté acreditado, llámelo por su nombre. Bueno, repito, atendiendo la indicación de su vicepresidencia, me referiré al hijo del pueblo con su nombre, presidente Pedro Castillo Terrones. Mientras ustedes, como furgón de cola del fujimorismo, urdían planes para desestabilizar el país, ni siquiera... Señor presidente, disculpe la interrupción, pero por favor tiene que decirle al señor abogado, el señor Castillo, que por favor guarde las formas, porque esto es parte de una audiencia y que no se refiera a ningún Gracias, partido switcher. en particular. ¿Es Marta Moyano ¿Cómo se está refiriendo? la voz que se escucha al fondo? Correcto, la misma congresista fujimorista, Marta Moyano, que dio la orden para que se cerrara las instalaciones del Congreso de la República aquel 7 de diciembre del año 2022, y ella misma que le solicitó a Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, en el año 2023, que me cortara la cabeza o que me retirara de la investigación que se seguía contra el equipo, perdón, en el equipo especial contra la señora Fujimori en el caso Cócteles, y que por decisión de Tomás Gálvez se le ha archivado la investigación también a ella, es decir, a Marta Moyano. Entonces, ¿usted cree que no es solamente Keiko Fujimori, sino todos sus satélites que incluso podrían llegar a Renovación Popular? En este caso, en el caso de Jorge Montoya, para quienes usted resulta incómodo, digamos, porque quizás no lo dejaron, habían algunas opiniones que decían no lo dejaron continuar, no lo dejaban expresarse, tenía todo el derecho de expresarse así en audiencia, habían otras que decían no, como la señora Moyano, ¿no? Que decía, él no tiene por qué ponerle adjetivos, no lo llamen hijo del pueblo, pero eso es algo que se ve constantemente en el Congreso, ¿no? O sea, digamos, usted estaba ejerciendo la defensa de una persona a quien usted estaba llamando de esa manera, pero al parecer les pareció muy incómodo, no querían que se le mencione, ¿no? Decían que había preferencia. Que el fujimorismo es un monstruo que tiene diversas cabezas en diversos momentos. Uno de ellos fue este almirante Montoya, que presidiendo esta comisión o subcomisión de acusaciones constitucionales, como han podido apreciar, no me permitió ejercer la defensa del presidente Pedro Castillo de una manera plena, interrumpiéndome, cortándome la locución. Y esto obviamente no propicia generar un debido proceso en defensa de los derechos quien en ese momento está siendo acusado, porque más allá de que pueda yo dar alguna calificación al presidente Pedro Castillo, el derecho de defensa tiene que garantizarse, permitiéndome ejercerlo él mismo sin estas interrupciones que lamentablemente se dieron, con lo que demuestra pues que el fujimorismo y sus aliados no solamente es una fuerza autoritaria, es una fuerza que lamentablemente desprecia los derechos fundamentales de las personas. Uno mínimo es el derecho de defensa. En la línea de lo que sostenía Montoya, todos sus detractores, señor José Domingo Pérez, o sus críticos, no dicen, bueno, ya ven, ahí está, se comprueba que siempre fue ideologizado, que toda su persecución jurídica siempre tuvo tintes políticos. ¿Qué responder a eso? Usted tiene un punto clave en el que marca el límite entre lo político, sus posturas actuales, Conjuntos por el Perú, y la parte jurídica.
Mire, la labor de fiscal concluyó no por una decisión mía, sino No, por una decisión injusta, arbitraria de la Junta Nacional de Justicia. usted fue El removido. hecho fue removido por una decisión en la que no me permitieron ejercer la defensa, no tuve conocimiento del informe desfavorable que emitió la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera, que había sido excongresista del partido Podemos Perú, del señor Luna Gálvez, que forma parte de la investigación del caso Lavajato como implicado por un grave delito de lavado de activos y organización criminal, presuntamente. Y bueno, no se me permitió tampoco hacer uso de la palabra en esa audiencia en la que no me ratifican del cargo. Es decir, no es una voluntad mía haber dejado la fiscalía. A mí me sacaron de una manera injusta. Y ahora, dentro del ejercicio de la profesión, puedo tener una participación en cualquier ámbito de la sociedad. Uno Ujú. de ellos es político. Y como yo le he indicado, no hay una tercera opción, solamente hay dos: lo que representa el fujimorismo y la violación de derechos de las personas, el autoritarismo, la corrupción, la alianza con el narcotráfico, como fue en el gobierno de su padre, las muertes que lamentablemente carga el fujimorismo y que secunda el gobierno de Dina Boluarte, de las matanzas del año 2002 y 2023, y todas estas leyes procrímenes que se han dado durante estos últimos años, frente a la opción que representa Roberto Sánchez, que es una coalición democrática que esperemos se puedan sumar diversas personas y personalidades que quieren lo mejor y el bien para nuestro país. Ahora, lo que sí es cierto es que en el caso de que procediera la candidatura de Juntos por el Perú, el señor Roberto Sánchez llegara a la presidencia, imagine usted, se encargara de la reforma de justicia, como ha dicho Roberto Sánchez que le gustaría, habría un conflicto de interés en la representación de Castillo, ¿no? Porque una de las premisas que creo que no es negociable para el partido es la de buscar la libertad del expresidente Pedro Castillo. En ese caso, usted le dijo a Rosa María que quizás estaría dispuesto como tendría que elegir uno, ¿no? Y a ceder en el tema de la defensa. Lo que le indiqué a la doctora Rosa María Palacios, pongámonos en diversos escenarios. El primero es que la ciudadanía le dé la confianza a Roberto Sánchez para que sea elegido presidente. Sí. Y una vez electo, él pueda tomar las mejores decisiones. Yo siempre agradezco esta deferencia que él ha tenido públicamente en sus diversas presentaciones, de decir que me puedo encargar de lo que viene a ser la reforma del sistema de justicia, también el Ministerio de Justicia, y obviamente públicamente he indicado que no tengo ninguna incompatibilidad para seguir sirviendo a mi país. Pero ese es otro escenario que aún tiene que darse, el del 7 de junio, esperar los resultados. Ahora bien, las posibilidades que el presidente Pedro Castillo pueda recuperar su libertad están dentro del lado del proceso penal, en donde estoy ejerciendo esta representación, a la Ujú. expectativa de que pueda haber el juicio de segunda instancia por esta injusta condena por el delito de conspiración a la rebelión, y el escenario político que podría implicar una decisión de parte del Poder Ejecutivo, no solamente en el vigente, es decir, el que representa el doctor Balcázar como presidente encargado, sino también de ser el caso Roberto Sánchez como presidente de la República. Pero eso es un escenario que aún no se ha dado porque tenemos que esperar el 7 de junio. Ah, ok, no nos quiere adelantar entonces qué pasaría. Bueno, esperemos entonces que por lo menos en ese caso creo que al menos reconozca que sí hay un conflicto de interés, que tendría que resolverse. De repente es un dilema para usted que todavía no sabe cómo lo va a resolver. Hay un audio que se está ingresando. ¿Ahora sí? ¿Me ¿Está escuchan? filtrando un audio? Sí, lo Sí, hay un escuchamos. audio de producción, parece. ¿Sí? ¿Ahora me Reconoce que escuchan mejor? podría ser un posible conflicto de interés. Bueno, reconozco que son escenarios que aún no se han dado. Ok, Obviamente, obviamente hay situaciones en las cuales pueden surgir ciertas incompatibilidades, como usted bien reconoce, pero nuevamente yo estoy en el ejercicio de la defensa de los derechos del presidente Pedro Pedro Castillo en este Castillo. momento, y él es el que me ha confiado. Y mire usted, por haber asumido la defensa del presidente Pedro Castillo, he sido objeto de muchas críticas, Sí. algunas bastante injustas. Entonces, quiero que quede claro de que esta defensa que vengo haciendo, incluso
ha implicado que yo también reciba esos golpes a veces injustos de cierto sector, obviamente, de la opinión pública. Pero no solo golpes, digamos, críticos o en el marco de la opinión, sino que han habido acciones violentas que usted ha denunciado, por ejemplo, de sectores de la prensa que no se caracterizan por defender la democracia, ¿no? Hace, no me recuerdo si fue la semana pasada o hace algunas semanas, un episodio en la puerta de su vivienda de mucho hostigamiento a su esposa, que incluso creo que estaba en presencia de su menor hijo. En cuanto a esto, el canal implicado, Willax, dijo que usted había expuesto a los reporteros cuando denunció que había sido una intervención periodística violenta. ¿Usted piensa tomar algún tipo de acción en contra de esto? Porque si esto es solo el comienzo, yo creo que se va a poner mucho peor a medida que vaya avanzando la campaña. Y hay sectores que son muy violentos, hay mucho hostigamiento, acoso quizás de repente cuando quieren ir contra una opción política. Mire, yo creo que este es el inicio de estas acciones violentas que se van a iniciar como consecuencia de esta proclamación para la segunda vuelta, pero en lo personal no es la primera acción que sufre mi familia y yo por medio de este canal, sino también diversos jueces y fiscales, periodistas también se han visto afectados por las acciones de este medio y otros medios que lamentablemente no tienen como finalidad informar, sino por el contrario calumniar. Y este es un problema que surge porque quienes tienen el interés de estos medios o quienes finalmente administran o son propietarios de estos medios, no son personas que buscan la información pública, sino simplemente cuidar sus propios intereses. Son Ujú. personas que actualmente se encuentran siendo investigadas y procesadas por graves delitos en la Fiscalía de Lavado de Activos. Y a través del uso de estas formas de intimidación, acoso, lo que están buscando es reprimir la actuación que pueden tener jueces, fiscales, periodistas y en este caso un abogado que simplemente ha levantado su voz contra lo que puede significar el gobierno de la señora Fujimori. Para mí esto no es nuevo, entonces este simplemente es el inicio de muchas de estas acciones que la he venido padeciendo durante varios años. Para ir cerrando, quería preguntarle si usted le ha hecho algo al señor Antauro Humala. Se ha referido, pese a que usted no voy a decir que lo había defendido, pero había sido como crítico en hablar de que habían encontrado en Antauro Humala un cuco para generar temor sobre Roberto Sánchez. Y sin embargo, cuando a Antauro Humala le preguntan por usted en una entrevista, él dice que lo ve a usted como un arlequín, que no lo ve como una persona normal y lo menciona, lo llama incluso como un traidor. ¿Qué le ha hecho a usted a el señor Antauro Humala? ¿Por qué está tan molesto con usted? ¿Qué ha pasado? Bueno, las expresiones de Antauro Humala se acercan más al fujimorismo, porque de esos sectores usualmente me califican de la misma manera. Pero en honor a la verdad, estas expresiones del señor Antauro Humala fueron dadas en enero. No ha sido recientemente las mismas e incluso le puedo indicar que en una de las entrevistas en que coincidimos en algún medio antes de la primera vuelta, él me ofreció las disculpas correspondientes y bueno, Ok. entendí que era parte de la desinformación que él también ha recibido, pero esas expresiones las dio precisamente en estos medios que usualmente calumnian y difaman. Ok, entonces puede ser algo que se está como reviviendo para demostrar que hay quiebres al interior del partido, algo por ahí. Bueno, yo diría más bien que el señor Antauro Humala se acerca más al fujimorismo y al porquismo porque utilizan esa forma de atacar a sus adversarios. Interesante. ¿Qué nos podría decir sobre la reciente foto del perdón, ¿no? Ahora PPK ha dicho que perdona todo lo que le hizo Keiko Fujimori a través de esta fotografía en la que pues se reúnen y dice que en la vida hay que seguir adelante, hay que perdonar y que le perdona todo lo que le ha hecho. Sin embargo, hace un disclaimer diciendo yo no he llamado nunca a que voten por la señora Keiko Fujimori. En la mesa hay dos personas que usted ha investigado. ¿Qué opinión le merece este nuevo suceso? Mire, la crueldad de la señora Fujimori no tiene límites. Utilizar a la persona de Pedro Pablo Kuczynski, a quien tanto daño ha hecho ella desde su posición de poder en el Congreso de la República, y utilizarlo de esta manera para los fines de la campaña electoral, demuestran
la miseria moral que representa dicha fuerza política. Usted debe recordar que en el desayuno electoral de la primera vuelta, incluso ella se presentó al cementerio donde se encuentra enterrado su Sí, padre. con Por sus eso no hijas. es algo con sus hijas, no es algo que nos deba llamar la sorpresa y por el contrario, sí estar atento de que estas muestras aparentes de moderación no simplemente significan un cambio de actitud, sino es la forma como pretenden engañar a cierto electorado en nuestro país. Claro, ese es un poco complicado, ¿no? Y como usted dice, es mezquino, ha tenido mucho tiempo para buscar a PPK, ha tenido años de años para tener un acercamiento si realmente buscaba el perdón, pero oportunamente la señora Keiko Fujimori siempre resulta muy oportuna con este tipo de demostraciones públicas de afecto. Quizás de repente está, ¿cree usted un poco temerosa con la crecida de Roberto Sánchez? Seguramente, y por eso no hay encuestas electorales que se difunden últimamente para conocer cuáles son los resultados o por lo menos cuáles son las aproximaciones de la población en esto que representa la segunda vuelta entre la señora Fujimori y Roberto Sánchez. Pero queda claro que, por ejemplo, una palabra del lenguaje de estos adversarios agresivos ha desaparecido en la opinión pública. Ya no se escucha caviares, 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 que tanto repetían en los medios como una forma para descalificar al adversario, al oponente o a aquella persona que pudiera pensar distintos a ellos. Ya no los vemos a Miki Torres, a Galarreta, a la propia señora Fujimori, poder estar utilizando este término como un argumento para poder contrarrestar alguna idea distinta a la que ellos tienen. Bien, señor José Domingo Pérez, la población. Usted yo creo que despierta a dos lados. Hay gente que lo quiere mucho, lo respaldan en las calles y está el otro lado que no suele haber un punto intermedio, ¿no? O que lo rechaza y que le expresa también ese rechazo. ¿Qué quisiera decirle usted a las personas hoy que lo estén escuchando, mucha audiencia que se ha conectado sabiendo que iba a estar usted aquí hoy? Y que de repente aún está en duda con respecto a Roberto Sánchez. Yo sé que hay mucha gente que le tiene a usted aprecio, pero no está del todo segura de esta alternativa. ¿Qué mensaje les daría? ¿Qué les diría? Que confíen en Roberto Sánchez y esta propuesta que él está tratando de dar a conocer, la muestra de este entendimiento, reconciliación y acercamiento a todos los peruanos y peruanas es la incorporación del embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Seguramente van a haber otros anuncios en el desarrollo de estos días que vienen de la semana. Es importante no dejarnos vencer por el miedo que representa el fujimorismo y de una vez en esta segunda vuelta poner fin a este pacto mafioso que tanto daño nos ha hecho. Y hay que tomar una decisión responsable, no hay que ser indiferentes. Es por eso que yo decido ingresar a este aspecto de la vida política y dar la confianza a Roberto Sánchez y espero que muchos peruanos y peruanas también le den. Un respaldo crítico, me imagino, ¿no? En caso hubiese algún indicio de corrupción, usted que siempre ha tenido este como lema de vida, no creo que permanecería en un partido político que tenga estos cuestionamientos. Obviamente, creo que todos vamos a ser vigilantes de la labor que pueda desempeñar Roberto Sánchez y quienes lo acompañen en un eventual gobierno. Lo que no queda dudas es la señora Fujimori y el grupo que ella encarna en eso, por experiencia, por la labor que he desempeñado durante algunos años, investigando qué es lo que significa el Fujimorismo. No me queda dudas que más bien ella representa lo más nefasto para nuestra sociedad y aquello que probablemente no podamos volver a retornar, que es la democracia. Bien, bien, muchísimas gracias, José Domingo Pérez, por su tiempo. Me imagino que entonces los iremos viendo en esta semana ya un poco más de estrategia de Juntos por el Perú. Se viene campaña políticas, van a ir, digamos, a diversas regiones. ¿Usted va a acompañar a Roberto Sánchez? Sí, ayer estuvimos en Villa El Salvador Vía El en Salvador. un meeting en el que pude acompañar a él, a la plancha presidencial y esperemos que en estas semanas que vienen, aunque no son muchas, poder cubrir gran parte del territorio nacional. Bien, muchísimas gracias, señor José Domingo Pérez. A usted, gracias.